Vamos dando pie a nuestra sesión. Estamos en la 8ª sesión de nuestro curso Iconología Clásica y Cristiana, Bases para la Interpretación del Arte Occidental. El día de hoy seguimos con la segunda unidad de nuestro curso, Iconografía Clásica, y específicamente el día de hoy nos vamos a dedicar a conocer un poco sobre la iconografía de las tragedias, ¿no? Entonces, al final me recuerdan, por favor, que les tengo un combo de regalo precisamente por este curso. Entonces, para, bueno, ir complementando, ¿no? Los contenidos que hemos estado analizando, ¿no? También esta importancia que decimos de estar bien documentado sobre todos estos temas, para, pues, ir desarrollándonos culturalmente, ¿no? Entonces, primero, la tragedia como tal se va a ver enmarcada, antes que nada, en la historia, mitología, los ritos y nociones alrededor de el dios Dioniso. Entonces, aquí cabe comentarlo, ¿no? En algún momento, se me va la palabra, entonces, en cierto momento del mito, la diosa Perséfone, para algunos Rea, convierte a Dionisos para protegerlo de Hera, en un cabrito, que posteriormente es descubierto y matado precisamente por los titanes, ¿no? De esto vamos a hablar más adelante. Pero podríamos decir que en ese momento el cabrito queda identificado con Dionisos. Y la palabra tragedia viene precisamente del griego trasgos, que significa cabra. Bueno, macho cabrio, y que se refiere precisamente a este cabrito que fue sacrificado por los titanes, ¿no? Entonces, digamos que la muerte de Dionisos en mano de los titanes fue originalmente el trasfondo religioso de la tragedia. Entonces, ubicamos, digamos, en el lenguaje popular, ¿no? Que la tragedia está identificada siempre con los hechos terribles, ¿no? Las desgracias. Entonces, tenemos cierta idea. Cuando hablamos de tragedia, la mayor parte de nosotros, en el habla cotidiana, no se refiere estoy viendo una obra de teatro griega, ¿no? Cuando hablamos de tragedia, hablamos de una desgracia, de un hecho aciago, porque es precisamente esa temática lo que caracteriza las tragedias, ¿no? Hay un destino siempre nefasto, inevitable, que se cumple y destroza a la gente, ¿no? Entonces la pone de cabeza. Entonces, hablar de tragedias, hablar de ese tipo de experiencias. Entonces, y podemos decir que en este aspecto sí, que siempre hay algo terrible detrás de la tragedia, pero que está simbolizando precisamente la muerte de Dionisos. Entonces, digamos, los primeros ritos o las primeras representaciones trágicas muy posiblemente hayan sido precisamente la representación de la historia de Dionisos, cuyo momento álgido llegaba en la muerte del dios. Posteriormente, esa muerte del dios muy posiblemente, bueno, va a ser desplazada, mejor dicho, por la muerte de Yocasta, de Edipo, de Orestes, de Fedra, Clitemnestra, etcétera. Va a, digamos, ser sustituida por otros personajes, pero en un primer momento se refería directamente al mito de este dios. Entonces, conocer el trasfondo de la tragedia es, pues, conocer el mito de Dioniso. Entonces, que en este aspecto lo vamos a abordar de una manera distinta a como lo abordamos en nuestro pasado capítulo de los 12 Olímpicos. Entonces, nos comenta en este aspecto Wilkinson, a ver, ya me entró la duda, ¿grabé o estoy grabando? No, sí, estoy grabando. El dios del vino era una figura vinculada a la ebriedad y a otros estados irracionales o alterados, como el éxtasis religioso. Podía transformarse en cualquier animal, pero también se mostraba como humano. A ver, voy a hacer un pequeño cambio. ¿Me escuchan bien? Sí, Abraham. ¿Sí?
Sin problema, ya me Sí, sin molestó un problema. poco la diadema. Todo bien. Ajá, ok, perfecto. Entonces nos comenta Wilkinson, el dios del vino era una figura vinculada a la ebriedad y a otros estados irracionales o alterados, como el éxtasis religioso. Podía transformarse en cualquier animal, pero también se mostraba como humano, acompañado de juerguistas o animales. Tales cualidades lo convirtieron en patrón de los actores. Así, en los festivales atenienses se celebraban obras de teatro en su honor. Entonces vemos aquí, bueno, de hecho, tradicionalmente Dionisos es identificado como el dios del vino, ¿no? Entonces, cuando preguntamos, ¿no? Incluso yo creo que desde la secundaria y en muchos documentales, tenemos esta identificación bien entendida, ¿no? Cuando hablamos de lo dionisiaco, cuando hablamos también en este aspecto de Baco, es decir, de lo báquico, hablamos sobre todo del culto del vino. Entonces, por un lado, de esta sustancia que representaba, en parte incluso hasta hoy en día en nuestra cultura, la alegría, la efusión de las emociones, pero que en el mundo antiguo tenía otra connotación, otra lectura. Entonces, pues, digamos, aunque suene un tanto raro identificarlo así, se me ve el nombre, los griegos, cuando participaban de los festivales de Baco, no se alcoholizaban. Entonces, ellos no tenían la idea de qué era esta sustancia química específica la que les provocaba ese estado de alegría de la borrachera. Lo que estaba ocurriendo en ese momento, ellos lo explicaban así, es que el Dios entraba en su conciencia, en su cuerpo y los transformaba. Entonces ¿cómo podríamos decir? Estar borracho, estar bebido, significaba en ese momento estar poseído por el Dios. Entonces, digamos, es una noción muy diferente, ¿no? Porque una cosa es conscientemente tener la idea de estar, ¿cómo digamos? Digamos, de manipular una sustancia química. Y otra cosa muy diferente es precisamente estar en esta idea, en esta conciencia de que el Dios está en ti. Entonces, para los griegos, digamos, la borrachera era un fenómeno de posesión divina. Entonces, en este aspecto debemos entender la borrachera no como un hábito de los viernes, de los sábados, sino antes que nada como un fenómeno religioso. Entonces, para ellos, la borrachera era parte fundamental de su noción de experiencia religiosa. Entonces, de nuevo, ¿no? Para nosotros es un tanto difícil, pero ellos estaban explicando las cosas desde este punto de vista. También algo que era evidente en este aspecto es que cuando se tomaba el vino, cuando se tenía cuando se tenía este tipo de experiencias especiales, alteradas, entonces se delataba una especie de dualismo en el hombre, ¿no? Entonces existía un estado de la experiencia, un estado de la persona sobrio y otro muchas veces completamente diferente cuando se estaba poseído por Baco en el alcohol, en el vino. Entonces la gente, digamos, bajo diferentes condiciones, puede cambiar completamente de carácter cuando está en la borrachera. Entonces esto representa, por así decirlo, la caída de las máscaras. Esta máscara que es un elemento tan fundamental en el culto dionisiaco. Entonces representa por un lado precisamente esa transición entre estados, esa transición de carácter que provoca el vino, pero también, podríamos decirlo así, el cambio de papeles que desarrollamos cotidianamente en nuestra vida, ¿no? Entonces somos uno como padre, uno como maestro, uno como profesor, uno como amigo, y entonces constantemente estamos siendo sujetos de diferentes actitudes, ¿no? Por así decirlo, estamos cambiando de papel en la obra de teatro de nuestra vida.
Entonces también es por eso que el teatro termina representando de una manera bastante efectiva lo que el propio Dioniso significa. Entonces Dioniso digamos, viene a, a representar también esos cambios en la vida, ¿no? Esos cambios de actitud en los cuales de alguna manera se pierde algo de nosotros en el sentido de que es, digamos, se pierde la seriedad y uno se pone alegre, pero que también hay una cierta constancia entre los estados, ¿no? Porque seguimos siendo los mismos, pero de manera diferente. Entonces hay una raíz, hay una base, hay una esencia que está en constante transformación. Precisamente esa transformación es el paso al estado alterado del vino, al estado interpretativo de la obra de arte y que de la obra de teatro, y que también puede simbolizar incluso el paso entre la vida y la muerte, como lo vamos a encontrar en el mito de Dionisos, ¿no? Entonces Dionisos es el nacido dos veces, es el que digamos, nació originalmente se me va el nombre, que tiene un primer nacimiento milagroso y que posteriormente va a renacer, va a reestructurarse, va a reencarnar, por así decirlo, en, digamos, en otra fase de su vida, ¿no? Entonces él mismo está pasando de la vida a la muerte constantemente y pues de esta manera también la vida es un paso constante entre estas dos fases. De cuando Zeus, disfrazado de mortal, inició un romance con Semele, hija de los reyes de Tebas, Cadmo y Armonía, Hera ardió de celos y urdió un plan de venganza. A tal fin adoptó la forma de una anciana y convenció a Semele para que pidiera a Zeus que se le apareciera en todo su esplendor. Entonces Hera es conocida, lo comentábamos, ¿no?, como diosa del matrimonio, como guardiana de las tradiciones familiares, y pues en este aspecto, esta costumbre de Zeus de andar rompiendo el pacto matrimonial, como se le da la gana, pues no es algo que agrade mucho a Hera, ¿no? Entonces, podríamos decir lo que es su naturaleza, es su atributo, podría haber entendido al hombre y simplemente dejarlo, pero esto implica problemas, ¿no? Porque también ella es la señora de los olímpicos y por lo tanto es el máximo poder femenino por sobre el resto de las ¿cómo se llama?, de las divinidades, ¿no? Entonces dejar su condición de señora a Hera pues no le agrada del todo, pero pues tampoco le agrada a costa, mejor dicho, que precisamente a costa de ese título Zeus haga lo que se le da la gana, ¿no? Entonces constantemente está confrontada con las distintas amantes de Zeus. Y en este aspecto, precisamente, para cuando Semele le solicita a Zeus que se aparezca con todo su poder, con todo su esplendor frente a él, ella ya está embarazada. Entonces, por la fertilidad, por el poder de este dios. Pero en contraparte, su pequeño cuerpo mortal no soporta el poder, el resplandor, la fuerza del dios y el calor del rayo, ¿no? Entonces, irremediablemente, cuando Zeus se descubre como dios, porque cuando se presenta a Semele, se presenta en su forma humana, en su forma disminuida, podríamos decirlo discreta, entonces, pero cuando se presenta completamente con todo su esplendor, pues su fuerza es algo que los mortales no pueden soportar, ¿no? Entonces ella cae fulminada, cae muerta, y pues acto seguido, ¿no? Tiene, digamos, siguiendo la antigua costumbre griega, la antigua costumbre heroica, Semele es puesta en la pira funeraria como último honor a su cuerpo, ¿no? Cuando éste lo hizo, el calor del rayo la mató, pues era una pobre mortal. Sin embargo, uno de los dioses, según algunas fuentes Hermes y según otras la diosa Dirce, rescató a su hijo nonato, Dioniso,
y lo llevó ante Zeus, quien abrió una brecha en su muslo y lo cobijó allí hasta que estuvo listo para nacer. Entonces aquí hay una cuestión bastante, ¿cómo podemos decirlo? Espectacular, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos a un hombre criando a su, mejor dicho, formando dentro de su cuerpo a su propio hijo, ¿no? Entonces esto ya es algo antinatural. Ajá. Pero ya sugiere la idea de que el Dios puede entrar en otro cuerpo. Este Dios puede entrar en otro cuerpo, precisamente porque Zeus introdujo la esencia de Dionisos en su propio ser, en su muslo. Veamos esto, ¿no? Entonces aquí hay símbolos bien importantes que están participando en la historia, ¿no? Entonces, sea quien lo haya rescatado, no es del todo importante, pero tenemos este hecho fundamental, ¿no? Y entonces el embrión del bebé se va a estar formando ahí, va a estar creciendo hasta que finalmente, dependiendo de las diferentes versiones, el cuerpo brota solo o bien Hefestos tiene que abrir una brecha de nuevo en el muslo de Zeus para que el niño pueda salir de la carne del dios. Pero también aquí hay, digamos, hay otra cuestión importante, ¿no? Entonces, dentro de la visión tradicional, se llama héroe al hijo de una divinidad con una mortal. Entonces, si el parto se hubiera conformado de manera, digamos, siguiendo su naturaleza, Dioniso se hubiera nacido como un héroe, como un ser que es mitad dios y mitad mortal. Pero al haberse terminado de formar en el cuerpo de Zeus, entonces podríamos decirlo, ¿no? Que la mayor parte de la constitución de Dionisos entonces va a ser divina. Entonces tiene una, por así decirlo, una mayor concentración de poder divino, pero todavía guarda una cierta vulnerabilidad, ¿no? Decíamos, porque no, su cuerpo no es completamente divino, ¿no? Tiene una contribución genética de su madre mortal y pues eso impone ciertos límites a su vida. Cuando Dioniso nació del muslo de Zeus, Hera se enojó tanto que incitó a los titanes a descuartizarlo. Pero su abuela, Rea, se apiadó de Dioniso, juntó su cuerpo de nuevo y lo entregó a unos padrastros. Una vez más, Hera descubrió lo ocurrido y para proteger al infante, Rea lo disfrazó de carnero. Entonces es aquí donde vemos, donde decíamos la identificación con el cabrito. Entonces bueno, aquí también depende, ¿no? De nuevo, de cómo se traduce la frase y cómo se traduce la palabra. Entonces, en esta versión nos dice que Rea lo disfrazó de carnero. En otras versiones lo tenemos disfrazado de cabrito, ¿no? Y también recordemos que uno de los símbolos que identifican a Dionisos, los silenos o sátiros, se caracterizan porque son seres mitad cabrito y mitad humano. Y de alguna manera los sátiros son la imagen de Dionisos, ¿no? La imagen menor de Dionisos, la podríamos denominar así. Entonces, lo vemos aquí escondido, en espera de, digamos, huyendo de Hera, quien constantemente debe estar buscando la manera de deshacerse de él. En algunas versiones, estos padrastros de los que estamos hablando son la propia diosa Afrodita, quien no había podido tener hijos y adopta a Dionisos, el dios bueno, la diosa del inframundo, acepta a Dionisos como su hijo y así lo cría. Y de hecho lo viste de niña para poder disimularlo ante Hera. Entonces, ya con el paso del tiempo y después de su resurrección, si bien se mantiene huyendo, Dionisos, primero logra descubrir el vino y segundo, pues se va a ir por el mundo, precisamente compartiendo este hallazgo con los hombres, ¿no? Entonces, en algún momento se va a decir que esta locura que le produce el vino va a ser producida por la misma diosa Hera, pero con el paso del tiempo, este estado, digamos, alterado,
va a ser identificado más bien como una especie de privilegio, ¿no? Es una gracia estar en esa locura báquica, en esa locura dionisíaca, porque lo que decíamos representa precisamente ese estado de transformación, ese estar constantemente pasando de un plano a otro. Dioniso viajaba acompañado de sátiros dirigidos por su rey Sireno. Entre sus compañeros se contaba asimismo un grupo de seguidoras llamadas Ménades, a quienes poseía una suerte de locura, mediante la cual se alcanzaba el éxtasis. Cuando esto sucedía, realizaban una danza salvaje y acababan tan fuera de sí que hacían pedazos a todo aquel que se cruzaba en su camino. Las Ménades obtenían su fuerza de Dioniso, así que nada, ni el fuego ni la espada podía detener su danza o causarles daño alguno. Entonces aquí tenemos una pintura de William Adolphe Bouguereau, de 1873, las ninfas y el sátiro, pero que bien podemos identificar más bien dentro de la representación tradicional de la bacanal. Entonces se le llama bacanal precisamente a este grupo de sátiros y ménades que conformaban la corte, digamos, la compañía de Dionisos, ¿no? Entonces las Ménades son, como dice el libro, mujeres salvajes. Entonces la naturaleza de la mujer y Dionisos van a estar íntimamente ligados, y parte fundamental de la danza de las Ménades es que ellas quedaban desnudas o semidesnudas en el arranque de sus, digamos, en el arranque de esas emociones, ¿no? Entonces aquí podemos ver precisamente cómo las mujeres desnudas van festejando, arrastrando al sátiro a la fiesta, ¿no? Que se ve muy, que en esta pintura, ¿no? Podemos primero reconocer por las patas de cabra, también por las orejas, por los cuernos que le salen de la cabeza, y en contraparte del cuerpo humano al que están complementando, ¿no? Alrededor de ellas están las Ménades. Entonces, no sé si esta identificación con las ninfas sea del propio Bouguereau o si haya pasado con el paso del tiempo, pero podemos ver que en el escenario más bien podemos identificar estas mujeres como Ménades, ¿no? Serían las ninfas, digo, las Ménades y el sátiro, las que vemos representadas en esta pintura. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? No, Abraham, gracias. ¿Mm? Ok. Desde aquí pasamos pues al ciclo de Edipo. Entonces aquí tenemos los símbolos de Dionisos, la historia de su vida, su muerte, su resurrección. También tenemos esta idea digamos, de su séquito. Entonces aquí, digamos, para introducir un poco sobre la cuestión del teatro griego, ¿no? Entonces el teatro griego, sobre todo el teatro griego maduro, se va a caracterizar por dos cuestiones. Un elenco reducido, más o menos entre 3 y 4 actores podían estar al mismo tiempo en escena, y un coro que iba comentando las diferentes acciones desde la distancia, ¿no? Entonces, de alguna manera, el coro es la voz del narrador que a la distancia está dando su punto de vista sobre la historia, y que también comenta algunos hechos que no podían ser reproducidos de todo fielmente a través de los recursos teatrales de su época, ¿no? Entonces estas cuestiones de los escenarios, los disfraces, digamos, ciertas escenas muy complicadas eran más bien descritas y comentadas por el coro que propiamente reproducidas en escena, ¿no? Entonces habían límites en aquella época, no sé, para, por así decirlo, hacer volar a los personajes, hacer aparecer a los dioses, sus carruajes, ciertas escenas de batalla, pues simplemente para evitar ciertos peligros o ciertos inconvenientes técnicos, pues el coro estaba ahí para comentar las escenas, ¿no? Para dar cuenta de todos de estos hechos difíciles de reproducir, pero también decimos va dando su punto de vista sobre lo que está pasando en el escenario.
Entonces aquí es donde podemos ver esta dualidad que caracteriza de nuevo a Dionisos. Entonces tenemos a Dionisos y su séquito. Entonces tenemos a los actores y el coro. Entonces vemos cómo el propio teatro está representando a Dionisos, está representando la forma de ser de Dionisos, ¿no? Entonces ahí tenemos el momento, ¿no? También comentamos, la historia de Dionisos es trágica, en el sentido de que pasa por desgracias, está constantemente siendo perseguido, los celos de su, pues podríamos calificarlo su madrastra, ¿no? Son su principal enemigo, y aún en medio de esas situaciones él encontró la alegría del vino, ¿no? Pero, de nuevo, no tenemos esta cuestión. En la vida humana, vida y muerte parecen estar, digamos, separados, ¿no? Entonces, los momentos de desgracia, los momentos de tristeza, tienen su propio momento, tienen su propia fuerza, y cuando estamos inmiscuidos en ellos, completamente nos posesionan, nos hacen entrar en ese estado de angustia y de desesperación, y en contraparte, cuando estamos alegres, pues completamente nos dejamos llevar por la fiesta, ¿no? Entonces veamos también cómo esto, ¿no? Entonces, de una manera seguimos siendo los mismos, pero la máscara que nos ponemos en los momentos difíciles y en los momentos felices nos hacen ser dos personas completamente diferentes, ¿no? Entonces estamos en las antípodas en ese estado. Entonces, de hecho, recordemos brevemente que el teatro está representado, de hecho, por dos manifestaciones fundamentales, ¿no? Por un lado tenemos la tragedia, que representa los hechos tristes, los hechos aciagos, las historias que siempre tienen un final triste y terrible, y por el otro lado la comedia, que representa precisamente, que siempre tiene un final feliz y que siempre representa los momentos de gozo, de felicidad. Entonces la tragedia se corresponde, decíamos, al primer modelo, y vamos a estar viendo, bueno, vamos a analizar nada más algunas historias trágicas el día de hoy, precisamente porque también en la literatura occidental las tragedias representan algunas de las piezas más logradas del periodo clásico griego. Entonces, claro que hay comedias y claro que quedan, bueno, que han sido preservadas historias, bueno, comedias importantes del mundo clásico, pero ninguna de estas historias, creo, podemos decirlo así, es tan famosa como las tragedias, ¿no? Y en este aspecto, la más trágica de las tragedias, valga la redundancia, la más terrible de las tragedias y la más conocida, la vamos a tener identificada como el ciclo de Edipo. El ciclo de Edipo es un conjunto es una tríada de tragedias escritas por Sófocles, que, como lo dice, ¿no? Narra la historia de este antiguo rey tebano que pasó por una serie de hechos aciagos muy, muy desafortunados, que van a cambiar completamente su vida, ¿no? Entonces veamos esto. Entonces, Edipo es el rey de Tebas, pero también, digamos, la historia de Edipo se extiende, decíamos, no por una, sino por tres tragedias, ¿no? Entonces tenemos Edipo Rey, que habla precisamente sobre, digamos, nos da los elementos esenciales de la vida de Edipo. Después tenemos Edipo en Colono, que describe el destino de Edipo después de descubrir su triste condición y de quedarse ciego. Y por último tenemos Antígona, que es la historia, la desafortunada historia de su heredera, ¿no? Entonces, estas tres historias conforman el llamado ciclo edípico o ciclo de Edipo. Entonces son tres historias, no es una sola tragedia, sino son tres historias alrededor de este personaje. Y entonces pues vamos a ir conociendo algunas de las escenas más representadas del mito de Edipo
en el arte occidental. Entonces, primero vamos sobre la historia. El oráculo de Delfos reveló a Layo y Yocasta, reyes de Tebas, que su hijo mataría a su padre y se casaría con su madre. Conscientes de tal profecía, cuando nació su hijo Edipo, lo abandonaron en un monte para que muriera. Así comienza uno de los relatos trágicos, digo más trágicos, de toda la mitología clásica. La historia acaba con la destrucción de la familia al completo, víctima del destino y de la imposibilidad de evitarlo. Bueno, y de hecho, digamos, en la obra de teatro, digamos, en los escritos de Sófocles, la historia de Edipo no comienza exactamente con su abandono en un árbol, sino más bien empieza con la descripción de una peste que en ese momento está azotando su reino. Entonces, digamos, esto es parte de la lógica del mundo antiguo, ¿no? En la ciudad se está dispersando una enfermedad que está matando a mucha gente. Y siguiendo la lógica, el pensamiento de aquella época, lo que piensa el rey, lo que piensa Edipo en ese momento, es que alguien debe haber cometido una ofensa terrible contra los dioses y que si se quiere resolver la peste, entonces se tiene que descubrir y castigar al culpable, ¿no? Y de hecho Edipo proclama, ¿no? Así que las peores maldiciones para el que está, bueno, para el que está causando todas estas cuestiones, ¿no? Lo que nos espera a Edipo es que en la indagación de quién es el terrible delincuente que ha manchado, que ha impurificado la ciudad, precisamente terminará descarándose a sí mismo. Entonces la historia es bastante fea, digamos, es bastante difícil, ¿no? Entonces, digamos, conforme va averiguando la historia, va reconstruyendo los diferentes elementos, ¿no? Entonces, primero tiene que quedar, tiene que averiguar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué? Había un destino tan feo sobre la ciudad, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y entonces se entera que en algún momento el hijo de Layo y de Yocasta fue sacrificado precisamente porque había una maldición, se había pronunciado una maldición. Bueno, el oráculo de Delfos había avisado que el hijo de Yocasta y Layo habría de matar a su padre y se casaría con su madre, ¿no? Entonces, precisamente para evitar lo máximo esa situación, pues Layo toma a un niño, lo entrega a un pastor y le dice que se deshaga de él, ¿no? Entonces, ni Layo quiere morir, ni tampoco a Yocasta le cae muy bien la noticia de que se va a casar en algún momento con su hijo, ¿no? Entonces, intentan resolver la situación de tajo de esa manera, ¿no? El problema es que este pastor encargado de la situación toma el niño y cuando estaba decidido a arrojarlo al río, se arrepiente, ve a la criatura, se toca el corazón y decide evitarlo, ¿no? Entonces toma el fardo en el que llevaba al niño y lo cuelga de un árbol, ¿no? Ahora que sean los dioses los que decidan lo que va a pasar con el niño, ¿no? Él se va y cuando Layo le pregunta qué es lo que pasó con el niño, sí, lo eché en el río. No, no, no se preocupe, rey, no va a pasar nada. Pero iban pasando unos pastores que se dan cuenta de un llanto, y cuando se asoman en el árbol, pues se dan cuenta que que hay un niño colgando de un fardo en las ramas del árbol. Entonces el niño se había movido. Y precisamente su cuerpo ya estaba colgando y eso le lastima su pierna. De hecho, Edipo significa en griego algo así como cojo. Precisamente porque, digamos, el daño que queda, digamos, a su piecito, queda permanente. Y si bien él era fuerte, él era atlético, pues tiene ese defecto de no poder moverse bien, ¿no? Entonces es una persona con defecto.
Entonces su destino lo ha hecho defectuoso. Entonces, por un lado, su destino es aciago, ¿no? Va a matar a su padre y va a casarse con su madre. Los pastores que lo recogen no lo saben. Pero, como podríamos decirlo, precisamente ese defecto de su destino va a estar representado en el pie que cojea, ¿no? Por eso todavía, digamos, entre nosotros, ¿no? El día de hoy, cuando pues, le conocemos sus cosas a una persona, decimos que sabemos de qué pie cojea. Entonces estamos evocando en la tragedia de Edipo y no siempre nos damos cuenta. Entonces aquí vemos de dónde vienen algunas de nuestras expresiones lingüísticas más queridas. Poco después de que Layo y Yocasta abandonaron Edipo en una ladera, un grupo de pastores lo encontró y lo llevó a Corinto, cuyos reyes, Pólibo y Mérope, lo criaron como si fuera suyo. Pero un día alguien le contó que era un expósito, es decir, que había sido un huérfano abandonado. Dispuesto a descubrir la verdad, Edipo visitó al oráculo de Delfos, pero este, en lugar de informarle de sus verdaderos padres, le dijo que estaba destinado a matar a su padre y a casarse con su madre. Y entonces no sabía quiénes eran sus padres originales, ¿no? Entonces cuando el oráculo le revela esta verdad, pues él sobreentiende que los que están en peligro son aquellos que le adoptaron como padres. Entonces decide irse por el mundo, irse lo más lejos posible para que su padre y su madre nunca tengan que sufrir por él. El problema es que termina en Tebas. Entonces, en sus diferentes viajes. Entonces, aquí podemos ver en esta ánfora la representación de Euforbo, que es precisamente el pastor que recoge a Edipo, y el niño que lleva en sus brazos para posteriormente entregarlo a sus padres adoptivos, ¿no? a Pólibo y Mérope. Entonces lo podemos ver, de hecho, ya digamos con estas características heroicas. Entonces no es exactamente un niñito, no lo tenemos representado un bebé, sino a un chico bastante fuerte. También porque si algo caracteriza a Edipo es que, como los héroes, es un hombre alto, musculoso, fuerte, decidido, ¿no? Digamos, tiene un defecto, cojea, pero fuera de ello es un hombre perfecto. Entonces ya esta idea de la perfección física de Edipo está representada de esta manera en esta ánfora griega, ¿no? Entonces aquí tenemos, bueno, sabemos quiénes son porque arriba dice Euforbo, y en la parte inferior está uno de los nombres de Edipo, está Oidiposas. Entonces, ¿qué es? No podríamos decirlo, una derivación lingüística del nombre de Edipo. Al creer que el oráculo hablaba de Pólibo y Mérope, Edipo abandonó Corinto y emprendió un largo viaje. Por el camino, ya llegando a Tebas, se cruzó en una encrucijada con un anciano que viajaba en un carro en dirección opuesta. El viejo ordenó a Edipo que se apartara de su camino, y tal grosería ofendió al héroe. Tras esto, ambos se ensarzaron en una pelea y Edipo acabó matando al anciano. De hecho, cuando están haciendo la indagatoria, entonces por un lado, Edipo pregunta qué es lo que pasó con el hijo de Layo, con el hijo de Yocasta, ¿no? Si precisamente el pecado de haber abandonado a ese hijo es lo que está causando la peste, pues encontremos al niño, ¿no? A lo mejor con eso se resuelve parte del problema, ¿no? Entonces empieza la indagatoria, es donde le dicen que el niño fue abandonado junto a un río colgando de un trapo. Entonces le dicen eso, ¿no? Entonces, y él, pues como que no lo dice del todo, ¿no? Pero algo le empieza a sonar familiar, porque sus papás le habían dicho que lo habían encontrado cerca de un árbol. Entonces, como que Edipo se va dando cuenta de ciertas cosas y como que no se da cuenta de ciertas cosas, ¿no? Y de la misma manera, también, bueno, entonces si la muerte de Layo es lo que está causando la peste, entonces para poder vengar al antiguo rey o para darle los honores que se merece, pues
averigüemos qué es lo que ha ocurrido con Layo, ¿no? Entonces llega un soldado que aparentemente fue parte de la guardia de Layo y le comenta que en algún modo, que en cierto momento Layo tuvo que salir de la ciudad, que se encontraron con un hombre en una encrucijada, que hubo un encuentro muy violento, una pelea muy fuerte, y que él de puro milagro pudo escapar de ese hombre violento, que debe ser el responsable de la muerte de Layo. Y entonces Edipo como que medio se acuerda, ¿no? Ah, pues yo me acuerdo que cuando iba llegando a Atenas me encontré con un carruaje, un hombre muy grosero, con el que tuve un encuentro, ¿no? Entonces como que le suena y no le suena, ¿no? Entonces es parte de la historia y es parte del guión de Sófocles. Y bueno, el acto que va a marcar la entrada de Edipo a la ciudad de Tebas es su encuentro con la Esfinge. Entonces, un extraño ser, con cabeza y pecho de mujer, cuerpo de león y alas, ¿no? Es un poquito distinto de la Esfinge egipcia como la conocemos, que se instalaba en algún paraje cerca de la ciudad y, digamos, a través de un estratagema, solicitaba sacrificios para poder mantener a la ciudad, ¿no? Entonces Edipo continuó su viaje y acabó en Tebas, que se hallaba sometida al terror de un monstruo llamado Esfinge, que devoraba a los hijos de la ciudad, cuyo rey había desaparecido misteriosamente. Entonces la aparición de la Esfinge avisa que algo raro va a pasar en Atenas. Entonces vean esto, ¿no? Entonces, normalmente para los griegos, todos hechos, los hechos extraños, ¿no? La aparición de animales extraños, la caída de los rayos en ciertos lugares especiales, las tormentas, los temblores, siempre están avisando, siempre están anticipando que algo va a suceder, ¿no? Que algo muy terrible va a suceder, ¿no? Porque normalmente en el mundo mediterráneo, como de hecho también en nuestra época, ¿no? La gente, cuando pasa algo así de raro, normalmente primero piensa en lo peor y ya con el paso del tiempo empieza a bajarle 2, 3 rayitas a sus suposiciones, ¿no? Pero normalmente esta cuestión es así de terrible, ¿no? Entonces algo muy feo, algo muy terrible, seguramente está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora con lo del tren, ¿no? Algo peor, digamos, mucha gente debe estar pensando ahorita, ¿no? Algo peor, tiene que estar pasando, ¿no? Entonces es muy del estilo griego y es muy de las sociedades occidentales hasta nuestra época. Entonces la Esfinge marca eso, ¿no? Algo, bueno, por un lado, algo rarísimo está pasando en Tebas, hay una Esfinge en medio de la plaza, ¿no? Y por el otro lado, muy posiblemente algo peor esté por suceder, ¿no? Lo peor que está por suceder es que Edipo ha llegado a la ciudad, y Edipo es el único que logra resolver el misterio de la Esfinge, ¿no? En su versión más extendida, dice así, en que, digamos, el misterio que mostraba la Esfinge a quienes se le acercaban: ¿qué ser camina sobre 4 patas por la mañana, sobre 2 al mediodía y sobre 3 por la noche? Edipo adivinó que la respuesta era el hombre, pues éste andaba a gatas de niño, derecho de adulto, y con la ayuda de un bastón con la vejez. Entonces la esfinge murió, tras partirse el cuello en un ataque de ira. Las versiones de cómo murió la esfinge son distintas. Algunos dicen que se aventó de un escollo, otras dicen que fue el propio Edipo el que la mató. Entonces esta historia de la esfinge no aparece en la tragedia de Sófocles, pero sí está compendiada en otras fuentes de la época. Ya decimos porque precisamente, digamos, dentro del pensamiento griego, la aparición de estos monstruos era el presagio de algo muy terrible, ¿no? Entonces esto es lo que faltaría, ¿no? Para avisar lo que Edipo está a punto de realizar, ¿no? Y bueno,
La esfinge muere. Ajá. Y como premio, la ciudad de Tebas le entrega la mano de Yocasta. Ajá. Y de esta manera también le entregan el título de rey, ¿no? Entonces, porque los ha salvado de algo tan terrible. Entonces, el rey se ha ido, quién sabe dónde está el rey. Ajá. Pero por el otro lado, bueno, ya digamos, se hacen a la idea de que definitivamente después de tanto tiempo de no regresar ya debe estar muerto. Y entonces, ajá, también siguiendo el pensamiento de la época, el rey es la garantía de armonía entre el universo y los hombres. El rey es el medio a través del cual el cosmos se consolida. Y entonces, pues, para que haya de nuevo tranquilidad, armonía sobre el reino, entonces, pues, le entregan la corona a Edipo. Y Edipo va a tener 4 hijos con Yocasta. Entonces, pero ni Yocasta, bueno, se supone, se imagina que este joven que va llegando sea Edipo, ni Edipo se imagina que esta mujer que se ha quedado sola en su reino sea su propia madre. Aquí vamos a la revelación de la verdad. ¿Cómo se entera Edipo de las circunstancias? Ya hemos ido anticipando esto, ¿no? Entonces Edipo va a realizar la indagatoria. Cada vez como que sospecha y no sospecha, como que sabe y como que no sabe, como que reconoce ciertas cosas, pero también como que se le pasa algunas identificaciones. Uh-huh. Entonces a la mejor cocinera se le ve el tomate entero. Entonces Edipo era conocido por su inteligencia, por la claridad de su pensamiento, pero hay algunas cosas que también se le van al buen Edipo. Durante algunos cuantos años, Edipo y Yocasta gozaron de un matrimonio feliz y tuvieron 4 hijos. Las hijas Antígona e Ismene y los niños Eteoclo y Polínices. Pero un buen día, el profeta Tiresias descubrió a Edipo la verdad sobre su vida. El hombre a quien había matado en la encrucijada era su padre, y Layo, su padre Layo, y en Tebas se había casado con su propia madre, Yocasta. Porque de hecho, en la tragedia de Edipo Rey, el hombre con el que Edipo está indagando la historia, y precisamente en esa indagatoria, en esa discusión, es como va citando a los diferentes testigos para que le cuenten sobre el hijo de Layo, sobre la muerte del rey, sobre su propia llegada a Tebas, ¿no? Es Tiresias, ¿no? Entonces Tiresias no le quiere decir las cosas directamente, o sea, Tiresias sabe todo perfectamente y conforme más preguntas le va haciendo Edipo, y Tiresias va realizando evasivas para poder desviar lo más posible las cuestiones, que te diga el guardia, que te diga el pastor, que te comente tal persona porque yo no quiero hacerlo o no puedo hacerlo, ¿no? Esa es la táctica de Tiresias. Y bueno, pero en cierto momento, ¿no? Las preguntas son tan difíciles que ya no puede disimular del todo su evasiva, ¿no? También esta es parte del problema. Entonces, ¿quién es Tiresias y por qué es tan importante en la obra de Edipo Rey? Entonces, Tiresias va a aparecer en otras narrativas, en otras tragedias y también en otras historias como el prototipo del vidente, entre los antiguos griegos, ¿no? Entonces, hay una historia que nos habla, bueno, nos da una breve semblanza, ¿no? Una breve perspectiva de su significación cultural. Uh-huh. Entonces, Edipo nació, mejor dicho, Tiresias nació hombre. Uh-huh. Y bueno, cuenta la historia que en cierto momento, uh-huh, Tiresias ve a unas serpientes que se están apareando, uh-huh, y entonces en ese momento mata a la hembra. Ajá. Y al día siguiente, cuando despierta, se ha convertido en mujer. Y bueno, como era una persona muy sabia, muy, digamos, muy curiosa, muy conocedora, ¿no? Desde su infancia, ¿no? Había demostrado una curiosidad, una claridad del pensamiento.
pues ve en su transformación en mujer la oportunidad de vivir como una mujer, ¿no? Y entonces, pues, hace, digamos, lo que las mujeres griegas en su época tenían que hacer, trabaja, digamos, hace una casa, se casa, tiene hijos, ¿no? Y entonces en este aspecto, Tiresias desarrolla toda una perspectiva del ser humano femenino. Entonces conoce ese mundo, y luego, pues, digamos, años después, se encuentra de nuevo a las serpientes que se están apareando, mata al macho y al otro día amanece ya como hombre, ¿no? Y entonces, pero en este aspecto, bueno, primero como hombre ya había desarrollado, ¿no?, su curiosidad, había conocido todo lo que tenía que conocerse como hombre y, posteriormente, bueno, a través de esta experiencia, pues tiene todo lo que, bueno, tiene la sabiduría, ¿no? Tiene el conocimiento de todo lo que significa ser mujer, ¿no? Entonces, Tiresias ha probado las dos partes de la experiencia humana. Ajá. Entonces podríamos decir que tiene una experiencia completa. Es hombre, fue hombre y fue mujer, ¿no? Entonces él posteriormente termina ciego, ¿no? Hay dos historias para explicar por qué termina ciego, ¿no? Entonces en una de esas, Tiresias pues andaba por el bosque, ¿no? Como curioso que era, le encantaba andar paseando por aquí y por allá. Y en cierto momento, sin querer, entra a un paraje, a una fuente de agua, y la diosa Atenea, en algunas versiones es Hera, en otras versiones es Artemis. La diosa se estaba bañando, ¿no? Entonces él ha visto desnuda a una diosa. Entonces él se va así muy apenado, pero precisamente como castigo, la diosa, la que sea, lo ciega. Y posteriormente, pues digamos por piedad, entonces la misma diosa le concede que, bueno, pues no va a poder ver ya, no va a poder usar los ojos, pero va a tener el don de la profecía. Entonces, por un lado, es un hombre muy sabio, muy conocedor, es un gran entendedor del mundo, que está ciego, pero por el otro lado puede ver lo que va a pasar a futuro, ¿no? Entonces, normalmente en las tragedias, cuando se cita a Tiresias, es para resolver algún asunto difícil, ¿no? Alguna duda, algún misterio fundamental que es necesario para resolver la historia. Entonces, bueno, de esta manera Tiresias pierde la vista, pero gana el don de la profecía, ¿no? Entonces ¿cómo podríamos decirlo de nuevo? También es un personaje defectuoso como Edipo, ¿no? Es fuerte, es musculoso, es muy inteligente, pero mató a su padre y se casó con su madre. Y está cojo, ¿no? Entonces es esta idea, ¿no? No, es lo casi perfecto, ¿no? Pero ese gramito de imperfección le cobra bastante caro, ¿no? Entonces a Tiresias le cuesta la vista, a Edipo le cuesta también sus ojos, ¿no? Entonces veamos esto, ¿no? Es algo, son como personajes muy similares ambos, ¿no? Entonces decimos, Tiresias es el que sabe, diríamos en México, es el que sabe la neta sobre Edipo. Pues no se lo quiere decir porque al fin y al cabo Edipo es el rey y pues el rey te puede condenar a muerte, ¿no? Pues no es algo como muy fácil para él. Y bueno, viéndose acorralado, pues Tiresias le termina revelando, ¿no? Ese hombre que te encontraste en la encrucijada era tu padre, y por lo tanto la mujer con la que te casaste pues era tu madre. La profecía de los dioses se cumplió. Entonces, Edipo como que primero no entendía, pero Yocasta estaba escuchando a la distancia. Ajá. Antes de que Edipo se haga consciente de lo que está ocurriendo, se da cuenta de lo que ha hecho, va y se ahorca en su habitación. Entonces, en el momento, digamos, poco después de que Edipo se da cuenta, maté a mi padre, y me casé con mi madre, escucha un grito que viene de dentro del palacio que avisa, ¿no? La reina ha muerto. Entonces Edipo va a la habitación, se encuentra el cuerpo de la reina, ya está, digamos, ya está colgada, muerta, ¿no?
Entonces toma los alfileres con los que estaba sujetado su vestido, se los clava en los ojos y se ciega a sí mismo. Dice, luego abandonó y vivió el resto de su vida como un vagabundo, con el solo consuelo de su hija Antígona, el único pariente que no la había rechazado por sus actos. Entonces aquí tenemos la escena en que precisamente la reina muerta está siendo presentada a Edipo. No lo tenemos representado sacándolo los ojos, normalmente esa escena es muy evitada en general por los digamos, por los artistas, por los diversos comentaristas, ¿no? Entonces vean aquí cómo tenemos a Antígona, digo, mejor dicho, a Yocasta, ¿no? El cuerpo de Yocasta siendo atendido por la servidumbre y Edipo que se está despidiendo de la esposa, ¿no? Entonces a la esposa ya la van a enterrar posteriormente, pero ahí está el cuerpo, ¿no? Entonces Edipo, que había maldecido con lo peor al hombre que había causado la peste, precisamente en ese esfuerzo por indagar, por resolver la situación, ha descubierto su propio destino y respetando su propia condena, ¿no? Decide exiliarse de su ciudad. Entonces, el peor castigo para los griegos no era la muerte, era el exilio. Entonces decide que tiene que dejar Tebas. Tras muchos años vagando como un mendigo ciego, Edipo llegó al fin a la ciudad de Colono, situada en la frontera con Atenas, donde el oráculo había predicho que moriría. Allí, el rey de Atenas, Teseo, le dio la bienvenida. Sin embargo, los hijos de Edipo querían que volviera a Tebas, pues creía que su regreso colmaría la urbe de buena fortuna. Porque también esa era parte del oráculo, ¿no? El oráculo había dicho que la ciudad que albergara a Edipo en su muerte iba a recibir la generosidad de los dioses, ¿no? Entonces, pues todos los reyes que se enteran del oráculo, pues quieren que Edipo se albergue en su ciudad, pero también el oráculo había avisado que Edipo moriría en Colono, ¿no? Entonces los de Colono no quieren hacer nada, que Edipo se quede, no hay ningún problema, pero los reyes de alrededor, ¿no? Pues empiezan a asediarlo con ofrecimiento y sus propios hijos llegan, ¿no? A solicitarle, nuestra ciudad es Tebas, ve y muere en Tebas, por favor. Entonces, pero Edipo no accede. Tras muchos años vagando con un mendigo ciego, Edipo llegó, allí esto ya lo vimos, allí Teseo el rey le dio la bienvenida, sin embargo los hijos, esto ya lo vimos, ya lo estoy repitiendo, ¿no? Entonces, acto final, Edipo se mete al bosque de Colono, al bosque sagrado de Colono, y muere ahí. Entonces, se despide de sus hijos, agradece al rey de Tebas, se introduce al bosque de Colono, donde se decía que había una puerta al inframundo, y ahí entra al descanso de la muerte. Entonces, antes de eso, bueno, va a tener, digamos, un contacto con sus hijos, ¿no? Va a reconocer cierto defecto, sobre todo en Polínice, que tiene una ambición de poder muy fuerte y lo maldice, ¿no? Entonces, digamos, el destino de la familia de Edipo no va a morir desafortunadamente con Edipo, ¿no? Todavía hay otras desgracias que la familia tiene que afrontar. Como dinastía real, la familia de Edipo estaba estrechamente ligada con la política de su ciudad, de Tebas. Cuando Edipo se cegó y la abandonó, el hermano de Yocasta, Creonte, ocupó el trono hasta que los hijos de Edipo, Eteoclo y Polínice, tuvieron edad para gobernar. Pero entre ambos nació una disputa y se mataron, y Creonte se hizo de nuevo con el trono. Entonces la muerte de Edipo, decimos, es un tanto trágica, un tanto difícil, pero también es un destino que él tiene que afrontar con fortaleza, ¿no? Lo diríamos en nuestros términos modernos, heredados de Roma, lo tenía que afrontar con estoicismo, con tesón, ¿no? Con resignación, ¿no? Entonces, por un lado, ¿no? Precisamente
Cuando se maldice a sí mismo, no sabe lo que está diciendo. Por un lado, demuestra, ¿no? Como que si bien es un hombre muy claro, ajá, muy racional, pues de vez en cuando tiene ciertos arranques que lo desfavorecen mucho, ¿no? Y es precisamente por eso que finalmente él tiene que afrontar, ¿no? Sobrellevar el exilio al que había condenado a aquel que hubiera cometido el grave pecado por el cual la ciudad de Tebas estaba sufriendo tanto. Entonces tenemos esta, digamos, tenemos esta cuestión, ¿no? Posteriormente, pues viaja de ciudad en ciudad, viviendo, pues básicamente de la caridad. La gente sabe quién fue, ajá, que fue rey, sabe su historia, pues con el paso del tiempo. Una historia como la de Edipo no es algo que se olvide fácilmente, es algo que fácilmente va a andar de boca en boca. Entonces la gente lo reconoce, algunos lo evitan, ajá, algunos, ajá, lo rechazan terriblemente, lo vejan, lo humillan, y otros, ¿no? Digamos los más piadosos que se dan cuenta de las terribles jugarretas del destino, este, y que, bueno, están conscientes, ¿no? De que lo que le pudo haber pasado a Edipo va más allá de él y que eso podría haberle pasado a cualquiera, pues se apiadan de él, ¿no? Y de vez en cuando lo cuidan, le dan pan, digamos, lo consuelan, ¿no? Sus hijas van con él, Ismene y Antígona lo van acompañando de aquí para allá. En el momento de su muerte, posteriormente regresarán a Tebas, pero sus hijos eran dos hombres tremendamente conflictivos, ¿no? Entonces no heredan la peculiaridad y el buen pensamiento de su padre, ¿no? Y por el otro lado, Creonte es un hombre que, pues de alguna manera, al ser el hermano de Yocasta, al ser el pariente de la dinastía real, pues queriéndolo o no, confesándolo o no, pues de alguna manera estaba en espera de poder, ¿no? Y bueno, también eso va a imponer ciertas cuestiones en su carácter, ¿no? Entonces siempre ha sido el segundón, el que está en espera, el que solamente bajo ciertas situaciones extraordinarias habría heredado el poder y que pudo experimentarlo, primero siendo el regente de sus sobrinos, de Teoclo y Polínice, y posteriormente, cuando estos dos chicos se matan el uno al otro en la batalla, ¿no? Entonces surge, digamos, primero, ¿no? Teocles, como, bueno, como nos cuenta la historia, ¿no? Eteoclo y Polínice llegan a la edad para gobernar, pero pues son dos hermanos, ¿no? Y el reino es uno. Y pues normalmente la gente que ambiciona el poder, pues no está muy dispuesta, ¿no? A que ese poder se divida, no está, normalmente los gobernantes no están como muy dispuestos a partir su poder, a partir su autoridad, ¿no? Entonces empieza una disputa entre ellos. Ajá. Entonces, no me acuerdo si es Eteoclo o si es Polínice, ¿no? Entonces, uno se queda como rey en la ciudad, el otro, digamos, el otro sale, hace una serie de alianzas y regresa a reclamar el poder de la ciudad. Esa historia se comenta, ajá, que bueno, es conocido como la historia de los siete contra Tebas. Entonces, estos siete, digamos, esta alianza de siete reyes, de siete gobernantes, ataca a la ciudad de Tebas y, digamos, se me va el nombre. Eteoclo pues, sale a defender ya me acordé quién es quién. Eteoclo sale a defender a la ciudad. Ajá. Polínice es el invasor. Aquí sí que tenemos a Polínice, bueno, Antígona enfrente de Polínice. Ajá. Entonces, Eteoclo sale a defender a la ciudad, Polínice es el invasor, ¿no? Se encuentran en el campo de batalla y pues también de una manera un tanto incómoda, un tanto extraña, uno, el uno queda ensartado en la espada del otro, ¿no? Entonces, simultáneamente los dos hermanos se matan.
Ajá, entonces tenemos digamos que son hijos de una relación inconveniente, son hijos de un incesto, ¿no? Entonces son hermanos y al mismo tiempo tíos el uno del otro, ¿no? Entonces es una situación medio extraña, ¿no? Excesiva, ajá, rara, ¿no? Y bueno, si no fuera suficiente que los dos son hijos de un incesto, los dos terminan matándose el uno al otro, ¿no? Entonces es el peor, ajá, es la peor de las faltas, no es el peor de los delitos. Entonces Creonte asume el poder, ¿no? Pues es el siguiente en la línea, ¿cómo se llama? En la línea de sucesión, entonces con mucho estoicismo, ajá, consciente de su obligación, sin ninguna ambición de poder en específico, y viendo lo terrible que es la ambición de poder y cómo ha cobrado vidas en Tebas, pues Creonte asume la autoridad y decide acabar de una vez por todas con la, digamos, los infortunios que han, y se me ve el nombre, ¿no? Con los infortunios que han caído sobre la ciudad, ¿no? Entonces ya, ajá, todos estos problemas con la familia de Edipo ya merecen un tate quieto. Entonces Creonte se pone rígido, se pone fuerte frente a la situación y entonces decide declarar que nadie sepulte a Polínice, que se muera, mejor dicho, que se descomponga, que su cuerpo se deshaga, ajá, que sea carroña para los perros y para los cuervos, y a Eteocles le da un enterramiento de honor, ¿no? Un enterramiento de rey como merecía. Ajá. Entonces, bueno, la situación no puede quedarse así. Antígona, la hermana, decide que tiene, que sean lo que haya sido, ellos no son los responsables de haber nacido de un incesto. También, pues, digamos, estas pasiones que corrompen a los hombres, pues, a veces se van completamente de su dominio. Ambos, Eteocles y Polínice, son sus hermanos, así que ella tiene que enterrar a Polínice. Entonces se declara en contra de la ley del rey, no importa lo que haya dicho su tío Creonte, ella tiene que ejercer el derecho de los difuntos, tampoco importa lo que digan los dioses porque el destino terrible de la familia fue su voluntad, ella tiene que obedecer a un derecho mucho más fundamental, ¿no? Las obligaciones que los hermanos tienen entre sí. Va, busca el cadáver de su hermano y lo sepulta con sus propias manos. Pero es capturada por los soldados de Creonte que la llevan frente al rey y el rey la condena a muerte. Ajá, trató de reinar en beneficio de Tebas, Creonte, pero fue célebre por su crueldad. Ni siquiera tuvo piedad de Antígona, que estaba prometida a su hijo Hemón, y la dejó morir en una cueva por haber apoyado a su hermano Polínice. Entonces, básicamente la condena a morir por, se me va el nombre, por inanición. Uh-huh. Entonces, en cierto momento, movido por los sentimientos de su hijo, dice, bueno, ok, que no muera, ve, rescátala. Pero cuando llega Hemón a la sepultura, pues se da cuenta que Antígona ya se ahorcaba a sí misma, no estaba muy resuelta a seguir sufriendo, ya era suficiente con haber muerto, digo, haber visto muerta a su madre, cegado a su padre, que sus hermanos se hayan matado entre ellos, entonces pues decide darse digna muerte, ¿no? Y entonces, bueno, Hemón llega a la sepultura, se da cuenta de la muerte de Antígona y acto seguido se suicida. Entonces, Creonte se entera de que su hijo se ha muerto y entonces pues también la esperanza de que su dinastía siga se ha muerto precisamente bueno, se ha ido completamente por las malas decisiones de Creonte. Entonces, aquí tenemos ahí la historia de Edipo y de su familia es la trágica entre las historias trágicas. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario?
No, Abraham, gracias. Ok. Un momentito. Entonces de aquí seguimos pues a otras dos tragedias que vamos a ver muy en cortito, dos historias de Eurípides. Primero la tragedia de Hipólito y también la de Orestes. La hija del rey de Minos, de Creta, y de su esposa Pasifae, se casó con Teseo. Cuando éste se convirtió en rey de Atenas, pero se enamoró de Hipólito, y el hijo de Teseo y Antíope, reina amazona que había sido amante de su esposo. Algunas fuentes afirman que su pasión fue obra de los dioses, quienes deseaban castigar a Teseo por matar a Antíope. Entonces aquí sobre las causas de esto hay muchas versiones, pero nos podemos ir a la versión misma de Eurípides. Entonces, Hipólito era un chico, un adolescente muy devoto de la diosa Artemisa, que había jurado que nunca se iba a casar, que nunca iba a gozar de los bienes, de los placeres del matrimonio y de Afrodita. Ajá, entonces Afrodita es una diosa de muy ligeros cascos, es una diosa muy de los placeres y del desenfreno, y este chico no quiere meterse en ese tipo de cosas. Afrodita no puede quedarse con las manos, con las manos vacías, no puede aceptar ese tipo de rebeldías, y entonces precisamente provoca que Fedra se enamore de su hijastro, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos precisamente cómo identificamos se me va el nombre, cómo que identificamos a Hipólito como un hombre consagrado a Artemisa, precisamente porque lleva los atributos de la diosa, el arco, la flecha y el vellocino de las bestias, ¿no? Y adicionalmente también tiene unos galgos, ¿no? Para dar a entender que es un hombre que le gusta la vida libre, el bosque, la cacería, ¿no? Entonces es un cazador, es un hombre consagrado a Artemisa. Y contraparte, bueno, vemos a Fedra con la corona de reina. Y a Teseo, el héroe que está a su lado, ¿no? Entonces musculoso, fuerte, amplio, decidido. Entonces, bueno, Fedra le hace su ofrecimiento, le declara su pasión a, a Hipólito, pero Hipólito, que es un chico que ama mucho a su padre, que es muy devoto de su progenitor, pues simplemente la rechaza y le dice que no le vuelva a hablar de esas cosas, ¿no? Primero porque esas son pasiones de Afrodita y segundo porque es la mujer de su padre, ¿no? Entonces es pecado sobre pecado lo que le está solicitando la mujer, ¿no? Entonces simplemente se toma a la distancia y bueno, Fedra decide acusar a a Hipólito con Teseo, ¿no? Entonces, en algunas versiones, Teseo maldice a su hijo, le solicita a los dioses que hagan justicia por la ofensa que le ha propinado, ¿no? En la versión de en la versión de Eurípides, precisamente declara el exilio para su propio hijo, lo corre del palacio, lo corre del reino, y bueno, desesperado, triste por la situación, pues Hipólito se va en un carruaje, digamos, se retira, ¿no? Entonces con el paso del tiempo, pues, Teseo se entera de que la argucia de Fedra pues simplemente fue un engaño, que había expulsado a su hijo en vano, pero para cuando recapacita y quiere y quiere llamar a su hijo, pues se entera que precisamente él ha muerto en un accidente con el carro de sus caballos, ¿no? De hecho, el nombre de Hipólito, Hipos, apunta directamente a los caballos. Es algo así como el que se entretiene con caballos, el aficionado a los caballos, algo así.
Entonces, Hipólito muere en un accidente con su carruaje, ¿no? Entonces, Teseo se ha quedado sin esposa, por su credulidad también se ha quedado sin hijo. Ajá. Entonces, en la otra versión, precisamente como nos cuenta aquí Wilkinson, Fedra, al enterarse de que ¿cómo se llama? Su hijastro ha muerto, decepcionada por lo que ha hecho, se suicida. Pues la historia es que, bueno, las cosas así no pueden terminar bien, ¿no? Entonces Hipólito cae completamente en descrédito de su propio padre, esta cuestión va a ser terrible, y bueno, posteriormente, de hecho, a Hipólito se le va a rendir posteriormente culto como a un héroe, como a un hombre que ha muerto con completo dominio, digamos, de sus circunstancias, ¿no? De sus convicciones. Y de hecho tenía templos en diversos lugares de Grecia. La esposa de Agamenón, rey de Micenas, tuvo 4 hijos con él: Ifigenia, Electra, Crisótemis y Orestes. Agamenón sacrificó a Ifigenia a los dioses a fin de que la flota griega tuviera vientos favorables al zarpar hacia la guerra de Troya. Cuando Clitemnestra supo de la muerte de su hija, prometió vengarse. Para ello tomó un amante, Egisto, y lo colocó en el trono durante la ausencia de Agamenón. Entonces veamos aquí las circunstancias, ¿no? Entonces está la guerra de Troya, pero sabemos que la guerra de Troya, bueno, en el mito, lo que haya sido en la historia no lo podemos saber del todo. La guerra de Troya empieza, pues podríamos decirlo así, por cuestiones banales, ¿no? Entonces primero está el pleito de las diosas que hemos hablado anteriormente, ¿no? Hera, Atenea y Afrodita, que se pelean por el trofeo de Eris, ¿no? El trofeo de la discordia, ¿no? Entonces un crédulo Paris, ¿no? Decide ser árbitro de la situación, y al elegir a Afrodita, no solamente se está echando, ¿cómo digamos? El odio de las de las otras dos diosas encima, sino que además se está ganando un pleito con Agamenón, con el rey de Micenas. Ajá. Entonces veamos mejor dicho, con Menelao, ¿no? Que en ese momento era el rey de Esparta, pero hermano de Agamenón, ¿no? Entonces se está echando a 2 familias reales encima. Entonces la situación no podía ser políticamente menos conveniente, ¿no? Entonces ahí, digamos, esto es pleito casado seguro, ¿no? Pero también Agamenón, no es cualquier rey, no es una persona muy ambiciosa, ¿no? Y de hecho sabemos que digamos, en la propia Ilíada ha hecho los arreglos, necesarios para convertirse en el rey, en el líder de los aqueos, es decir, de la confederación griega en la guerra de Troya. Entonces, muy estratégicamente usa la guerra de Troya para emerger como líder de todos los griegos, ¿no? Entonces no está satisfecho con su reino, no está satisfecho con su cachito de tierra, ¿no? Sino que quiere más, ¿no? Es un rey tremendamente ambicioso y va a hacer lo necesario para quedarse, digamos, para quedarse con el mayor poder posible, ¿no? Esto significa que incluso cuando el oráculo avisa solamente un gran sacrificio de parte del rey podrá asegurar que la tropa de los griegos llegue segura a Grecia. Entonces Agamenón entiende que lo que sea que le pidan los dioses con tal de ser el líder de la misión, lo va a entregar. Entonces le pide una señal, no recuerdo exactamente cómo va la cosa, ¿no? Pero pues resulta ser que es su propia hija Ifigenia el gran sacrificio que le están solicitando los dioses a Agamenón.
Y entonces Agamenón y esto es muy de políticos, Agamenón por su tremenda piedad y porque quiere asegurar la paz de todos los griegos, con mucho dolor de su corazón, entrega a su hija para que los sacerdotes la sacrifiquen a los dioses. Entonces tenemos un caso aquí, ¿no? Literal de sacrificio humano, que por lo menos para la época clásica era uno de los peores tabúes posibles, ¿no? Entonces a los griegos eso del incesto, como en el caso de Edipo Rey, era algo innombrable, ¿no? También el parricidio, es decir, el asesinato entre parientes, era algo que se condenaba horriblemente en su moral, era algo impensable, aunque pues desgraciadamente cuando uno se entera de las historias de los griegos y de sus reinos va a darse cuenta que era algo pues relativamente común. Y por último, ¿no? Precisamente esta cuestión, ¿no? Un padre entregando a su hija en sacrificio para ganar una guerra. Ajá. Entonces, ¿cuáles deberían ser? De aquí es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es el límite de las ambiciones de un padre? ¿Qué es lo que, digamos, hasta dónde deben llegar las ambiciones de un padre que lo lleven a sacrificar el destino de sus propios hijos? Entonces ahí es donde vemos, ¿no? La gran pregunta trágica detrás de todo esto, ¿no? Que también en parte era un poco la pregunta de Teseo, ¿no? ¿Cómo le vas a creer a tu hijo más que a tu esposa? O al revés, ¿no? ¿Cómo le vas a creer a tu hijo menos, menos que a tu esposa, ¿no? Sobre todo porque es la segunda esposa, o sea, no es ni siquiera la madre de tu hijo, ¿no? ¿Cómo le vas a creer más a la madrastra que al hijo? Entonces, bueno, porque ahora sí que Teseo era bien macho y nadie le iba a andar pedaleando su bicicleta, ¿no? Entonces, no duda en dudar de su hijo, que es ese también, ¿no? El gran, el gran pecado de Teseo. El no poder limitar, ¿no? El no poder diferenciar entre las cuestiones de la carne, o sea, será muy hermosa y será su esposa, pero otra cosa muy diferente son los vínculos de sangre, ¿no? Y las obligaciones y los derechos que uno tiene al respecto de los vínculos de sangre. Y decide sacrificar a su propia sangre en función de los caprichos y de los infundios de su segunda esposa. Entonces decíamos, ahora sí que hay de pecados a pecados, ¿no? Y Teseo fue de los más crédulos al respecto, ¿no? Y lo que teníamos acá de Menelao, ¿no? Sacrificar a su propia hija para ganar una guerra. Entonces, pues Clitemnestra dice, pues simplemente eso es impensable. Y maquina la manera de deshacerse de Agamenón, ¿no? Primera muerte o primer anticipo de la muerte de Agamenón, ¿no? Lo cambia por un amante. Entonces, que una mujer cambie a su esposo por un amante es una manera de decir que el puesto del esposo ya está desocupado. Entonces, Agamenón será muy rey de los griegos en la guerra de Troya, pero en su casa definitivamente ya le quitaron el trono. Entonces veamos esto, ¿no? Entonces, como hay ciertas cuestiones ahí que se están cocinando ahí, entonces la reina, también esto es algo bien importante en la antigüedad, el rey ejercía el poder, pero el poder se adquiría a través de la reina. Entonces, para que el rey pudiera portar el cetro, tenía que casarse con la esposa real. Entonces se tenía que casar, mejor dicho, con la mujer real, ¿no? Digamos, con la mujer más grande, y más respetable de la casa real. Eso era lo que lo hacía rey, ¿no? Entonces, sí, por alguna cuestión no había nacido hijo del rey, pero se casaba con la esposa real, eso le iba a entregar directamente el puesto en sus manos, ¿no? Entonces, pues, Clitemnestra se busca un nuevo rey. No lo declara todavía y no lo entrona, ¿no? Él es el regente, ¿no?
Y se supone que es lo suficientemente discreta para que la gente no se entere, se supone, porque también hay muchos rumores, ¿no? Entonces sí es lo suficientemente discreta para que la gente no se entere de que ya de que ya tiene otro amante, ¿no? Entonces sus hijas lo sospechan, ¿no? Recordemos cómo son las mujeres con este tipo de cosas, ¿no? Las mujeres ya, ajá, las otras hijas, sobre todo Electra, ¿no? Pues sabe que ya su madre tiene algo entre manos, ¿no? Como que se habla demasiado con cierto hombre, como que es demasiado familiar con cierto señor de la corte, como que se lleva muy bien con el regente, ¿no? Entonces Clitemnestra, ¿no? No, pues es que pues es el rey, ¿no? Es el hombre que tu padre ha dejado a cargo de las cuestiones, ¿no? Pues ni modos que no le platique de ustedes y que no le pida el dinero para sus domingos y que no organice las cosas, ¿no? Entonces, no. ¿Cómo crees que yo voy a tener algo con con Egisto? Pero no, pero otra vez no, Electra es mujer y Electra sabe reconocer esas cosas. Orestes, pues está, digamos, en este cometido, ¿no? Y Crisótemis igual, ¿no? Y bueno, entre todos deciden, pues, deshacerse de Clitemnestra y de Egisto, ¿no? Cuando el rey regresó a la guerra, Clitemnestra y Egisto lo mataron. Entonces, en algunas versiones se supone que Agamenón, pues muy cansado, ¿no? Por la guerra, por tanta mujer conquistada, por tanta matanza, ¿no? Por tanta alabanza de los reyes griegos, ¿no? Pues está muy cansado de ser poderoso. Va, toma un baño, y ese momento de relajamiento lo aprovecha Clitemnestra y Egisto para matarlo, en el baño. Entonces ahí cuando bajó todas las, ¿cómo se dice? Cuando bajó toda la guardia, ¿no? Cuando menos se lo esperaba, pues seguramente su esposa, ¿no? Se presentó ahí como muy coqueta para consentir al rey que había regresado muy cansado de la batalla. Aprovecha meter una daga en su ropa, se va desnudando enfrente de su esposo y cuando el señor menos se lo espera, saca la daga y lo mata en el baño, ¿no? Entonces Egisto ayuda para rematar la situación y entonces pues se quedan ambos como reyes de Micenas. Entonces, y no solamente matan a Agamenón, ¿no? Sino todos los colaboradores que se puedan oponer al nuevo rey y a la nueva situación de la reina. Su hijo Orestes escapó a la carnicería y se exilió. Luego mataría a su madre para vengar la muerte de su padre. Tras la muerte de Clitemnestra, su espíritu trató de castigar a Orestes con la ayuda de las furias, pero los dioses decidieron que la acción de aquel estaba justificada. En algunas versiones del mito, incluso va a haber un juicio para poder, para decidir, ¿no? Si en verdad Orestes es sujeto de algún tipo de castigo de parte de de parte de su madrastra o de los dioses, y el tribunal termina decidiendo que no, que lo que hizo Orestes era algo completamente justificado, que había vengado a su padre por las razones correctas, que había hecho lo correcto a los ojos de los dioses y que por lo tanto las furias no debían atormentarlo, ¿no? De hecho, en algún momento van a estar casi a punto de matarlo, pero su hermana Electra se interpone en medio de la situación y digamos, posteriormente lo cura y lo ayuda también a recuperarse de la locura en la que había entrado, ¿no? Porque las furias, digamos, no solamente atormentaban a los hombres con heridas, ¿no? Con persecución, sino también con la locura, ¿no? De esa angustia, ¿no? De saber lo que se ha hecho y la necesidad de escapar de las propias acciones, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos representado aquí. Entonces vemos a las furias, ¿no? Cargando el cuerpo de Clitemnestra que lleva la daga en el pecho y a Orestes, ¿no? Que se está cubriendo los oídos para no escuchar los reproches del propio destino, ¿no?
Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿Sí? ¿Escucho? No, Abraham, gracias. Ajá, por ahí, ¿algún comentario, duda? Déjame regresar por acá, veamos. ¿Qué historias más truculentas, Abraham? Sí, que son las tragedias y son así unas como para llorar y otras así para Sí. quedarse consternado. Ujú.